Continuamos con La Noche. Dani, usted ha logrado una gran aceptación a través de estas redes sociales. Bueno, en América Latina son muchísimos los seguidores en Twitter. Hay mucha gente que lee su blog en el que pues hace todo este tipo de denuncias. Incluso pues acabamos de leer, y los televidentes lo conocen, la denuncia sobre ese hombre que tiene el negocio de poder llevar a través de una antena parabólica escondida pues algunos cables que en Cuba, pues obviamente cables, digo señales de televisión, que en Cuba pues no le llegaría a un hogar común y corriente. Adentro, en Cuba, como todavía esa tecnología no ha llegado, pues no a todo el mundo le puede llegar, obviamente, su mensaje a través de este medio de comunicación alternativo. ¿Cómo explica usted a los televidentes que nos están viendo? Se va propagando poco a poco todos esos mensajes y todo este esfuerzo que usted hace de tratar de llevar, digamos, información como haría cualquier periodista en el mundo. Bueno, imaginen de pronto vivir en un país donde hay tantas cosas prohibidas. No solamente el acceso a la información, muchos productos necesarios para la vida cotidiana están censurados, racionados o prohibidos de comprar en el mercado, ¿no? Entonces, somos un país que tiene un entrenamiento de 54 años en la vida clandestina, subterránea o ilegal. Y ese entrenamiento especial, esa creatividad para burlar los obstáculos legales, lo hemos empleado en el tema de la información. Tú ponías el ejemplo de la antena parabólica ilegal, con que un vecino suministra la señal televisiva a varias familias, pero también sirve, por ejemplo, para propagar noticias, para propagar textos de blogs como el mío y el de otros tantos activistas. Y un instrumento que está ayudando mucho en eso es la llamada memoria flash, o el USB stick, también como se conoce, ¿no? Donde se copia información y empieza a circular de mano en mano. Y la gente está tan necesitada de leer otras cosas que se convierte en un fenómeno viral. Y en 2 semanas puedes tener una información sencillamente inundando toda la isla. Así lo hacemos, ¿no? Hay miedo en la gente, bueno, porque uno piensa que en la medida que va pasando el tiempo, las generaciones también de pronto van generando algo de conciencia frente a un régimen que adoctrina a su gente. Y bueno, tienen esta necesidad de leer de pronto y de estar informados y de leer cosas alternativas a lo que el régimen les permite. Pero ¿es abierta la aceptación o es soterrada por miedo al castigo o al señalamiento de los mismos vecinos o hermanos? Hay mucho miedo a todo, porque recordemos que Cuba es un país donde el gobierno, el Partido Comunista en el poder, está por todos lados. Es el partido que educa a nuestros hijos en las escuelas, es el partido que cuando vamos a un hospital pues tiene la posibilidad de grabar una consulta y transmitirla en la televisión en horario estelar de lo que ha dicho un paciente a su médico. Es algo tan íntimo como eso. Algo tan íntimo que es frecuente que ocurra, sobre todo con disidentes activistas. Es el partido que durante muchos años, décadas, le dijo a los cubanos: ustedes no pueden salir, tú puedes viajar y tú no, como me pasó a mí. Entonces hay miedo, no solamente miedo a la estigmatización social, a que te llamen gusano, enemigo, contrarrevolucionario, apátrida, sino también que eso haga que no puedas ascender a un mejor puesto laboral, que no puedas quizás cursar los estudios en la universidad que te gustaría. La gente tiene miedo a dejar de ser persona, ¿no? Después de 55 años de un régimen de, digamos, con estas características, después de tanto tiempo, ¿cómo se puede recomponer eso que podríamos considerar tan torcido en una sociedad? Y es que el mismo vecino es tu propio vigilante. Tú le decías ahora en la conversación con Julie Anderson, es que a mí hasta mis vecinos me estaban vigilando antes de la cumbre de la CELAC. ¿Cómo recomponer una sociedad después de tantos años de un régimen tan metido en el nervio personal de todas las familias? Bueno, si yo no creyera que se puede reparar, no me quedaría en Cuba, ¿no? O sea, yo me quedo en Cuba porque tengo el optimismo que aunque el daño es profundo, se puede solucionar. Hay un amigo que quiero mucho que dice que en Cuba ha ocurrido un daño antropológico. Es cierto, es un daño que va más allá del daño social, económico, del daño a la mentalidad de la gente. Es un daño que llega hasta el tuétano, pero afortunadamente no es un daño genético. Los cubanos no nos hemos convertido en un pueblo que acepta el totalitarismo porque sí, ¿no?
Entonces yo tengo la ilusión de que la gente reaccione y pueda recuperarse. Es más, tú tomas un cubano, lo montas en un avión, lo trasladas a Madrid, a Berlín o a Buenos Aires y 3 semanas después está protestando en una calle, en una manifestación. O sea, nos hemos convertido genéticamente en apáticos, solo que el entorno no nos deja ser lo que somos, ¿no? ¿Usted cómo percibe la recepción de la gente en Cuba frente precisamente a su trabajo, que es un trabajo muy duro porque es de concientización? Y así como hay gente que lo agradece, pues hay gente que seguramente está muy molesta. ¿Cómo es esa antena receptora de esa percepción del cubano frente al trabajo que ha emprendido usted? Bueno, tengo que decir que en 6 años de tener este blog Generación Y, escribir mi opinión y meterme en un montón de problemas, solo en una ocasión he tenido una reacción negativa en la calle, de manera espontánea. He sido víctima de actos de repudio, de actos de odio, de tensión, pero eso no los veo espontáneamente, sino que son enviados desde el gobierno. Pero solo una vez una mujer me agredió verbalmente, al parecer de manera espontánea, pero era muy simpático, porque ella estaba en una cola para pagar una visa para emigrar. Entonces una persona que se va, que escapa, que ya no soporta el sistema, me acusa de que yo soy crítica del sistema y yo me quedo en ese sistema, me quedo en Cuba. Entonces, ¿Qué te dijo en ese momento? Me gritó, me dijo que porque yo me estaba quejando por la lentitud de una cola, me dijo, bueno, porque te crees superior. Y yo, no me creo superior, solo que protesto. Y entonces le digo, eso es el síndrome de Estocolmo. Aceptar que te exploten, aceptar que te silencien y además explicarle al lado por qué tiene que estar silenciado, ¿no? Y bueno, se molestó mucho. Bueno, pero quedó en eso. Ese es mi trabajo, ¿no? Pero llama la atención de todas maneras que con un trabajo cada vez más constante, cada vez poco a poco, no podemos medir qué tan masivo al interior, pero que cada vez se va haciendo más conocido, pues sea solamente una persona a la que agrega espontáneamente en la calle, pues realmente nos llama. En 6 años una me parece muy bien, ¿no? Ahora te voy a pedir que me des un ejemplo, al contrario, sin delatar obviamente a la persona, pero alguien que, por ejemplo, te apoya, te cuida, que deben ser muchas, pero dame un ejemplo. ¿Quién te apoya en tu trabajo, en ayudarte pronto en la parte tecnológica o técnica, que también ahora vamos a hablar de eso, o que te ayuda a que te puedas conectar un rato a internet y de pronto no te lo cobra, no sé? Dame un ejemplo de los que te apoyan. El principal pilar que tengo es mi familia y mis amigos. De verdad que no me puedo quejar. Mi capital, yo soy millonaria en amigos, millonaria en amor familiar, y eso es importante para seguir, porque si no, no podría hacer nada de esto, ¿no? Pero sí recibo muchos gestos. Por ejemplo, a veces alguien me ha tocado la puerta, fundamentalmente cubanos del exilio o personas que no quieren identificarse, o un extranjero que visita la isla y me regala una tarjeta de internet para un hotel. Una vez escribí un Twitter que tenía un problema pulmonar, y 3 meses después una señora me tocó la puerta, venía desde Barcelona y me traía una máquina para dar aerosol, para poder... Un nebulizador. Exactamente. Y entonces a mí me emocionó mucho cómo la gente tan distante y con otras realidades y con otros temas importantes en su vida puede sensibilizarse con alguien que está en la situación de los cubanos. En el pasado está Cuba, sus calles, sus carros, balcones disfrazados de buena vista pero vestidos con la ropa del día. El pasado no muere, para unos por culpa del llamado embargo genocida, aunque para otros por culpa del mismo régimen que gobierna desde hace más de medio siglo sin conocer el significado de democracia. La democracia es una meta para toda la sociedad, una meta para toda la humanidad. Yo no creo que Estados Unidos es una democracia. Yo creo que nosotros estamos más cerca de llegar a esa meta que el gobierno de los Estados Unidos. ¿Libertad para quién?, se preguntan quienes con voz muda y boca cerrada luchan por abrir el sonido de la queja, del reclamo, del voto de la democracia. No pueden, cuentan en la calle, pero sin el inquisidor micrófono. Lo hacen a escondidas. La internet aquí es muy lenta, ¿no? Además te lo pasan por el filtro. No es que voy a pasar para allá porque voy a pasar, no. El que lo haga es apátrida, y el que lo logre encarcelado, perseguido. La sombra de un régimen les respira en la nuca para sentir el aliento de la disidencia desde sus bocas. Estos teléfonos celulares que les estoy mostrando, ellos mediante programas de computación los pueden convertir en micrófono, en aparato de escucha, y nosotros previamente, cuando nos trasladamos hacia reuniones importantes con el objetivo de lograr nuestro propósito, lo que hacemos es lo que llamamos desarmamos el teléfono. Rápidamente desarmamos el teléfono para que estas fuerzas represivas no puedan seguirnos el rastro. Estuvo preso 8 años por decir lo que quiso en la calle y que anhelaba tras las rejas. Aunque el susurro lo ahogan en prisión, para el posible verdugo no es suficiente.
hemos estado aislados completamente de la población penal, donde en cada llamada por teléfono que hacemos ahora, que están autorizadas permanentemente en monitoreo por parte de Seguridad del Estado de las conversaciones que tenemos nosotros con nuestros familiares. Se han dicho toda clase de cosas para tratar de desprestigiar, para tratar de demonizar, diabolizar estos sistemas políticos que eran rechazados. Hay un pueblo que está sumergido, está hundido en el hambre, la necesidad y la miseria, un pueblo que está sufriendo y un pueblo que no tiene libertades. Libertad para que, eso que tú aludes de que sienten que falta democracia, a mi modo de ver, la democracia que tiene Cuba, ojalá la tuvieran muchos países del mundo. Compleja situación donde tantas libertades e informes de derechos humanos para algunos trucados no existe. Una Cuba sin restricción, con libertad e internet para informar, pero sin rostro para hablar. Miedo si prendes la cámara, terror si te ven hablando. Esto es complejo, no me preguntes eso, acredita tú tu prensa, que salga satisfactoriamente. Ahora si alguien nos preguntara, somos amigos de unas amistades mías colombianas que tú los conoces, porque esto es muy complicado. No vas a entender nunca eso. Filtro, espionaje versus libertad y revolución. Para unos mentira, para otros verdad. Podemos debatir hasta donde tú creas que va. Y te doy explicaciones, las cosas buenas que tenemos. Son 90, pero tenemos 10 malas que opacan a las 90 esas, ¿me entiendes? Desde La Habana, Cuba, Juan Carlos Aguirre, NTN 24. A propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Tendrá resultados la batalla que libra la oposición en Cuba por la democracia sin el apoyo de la comunidad internacional? Vamos a ver qué nos escriben los tuiteros a esta hora. Elmer dice, la lucha por los derechos en Cuba se enfrenta a la complicidad de los estadistas que asistieron a la CELAC apoyando a Castro. También escribe Alejandra. Dice, no logran nada ya que todos los países de la CELAC se reunieron en Cuba avalando la tiranía. Y también escribe Héctor Arteaga. Dice, Cuba merece una democracia. La dictadura está matando a nuestros hermanos cubanos. Vamos a la pausa en el programa La Noche y ya regresamos porque Joanny Sánchez, la disidente cubana, también habló con nuestra directora Claudia Gurizati a propósito del proceso de paz que se adelanta en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Cuba. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.